he ido viendo derivado de las diversas consultas que me hacen de manera recurrente los Neximas. Hay, hay ciertas ideas en el mercado aparentemente sobre los contratos de compraventa y cómo funcionan, cuáles son las formalidades que se deben observar. Y oigo comúnmente algunos comentarios que es importante que todos tengan claro que no es así. Vamos a ir platicando este tipo de temas a lo largo de la plática, pero me gustaría que en esta plática, en vez de que yo empiece exponiéndoles durante algún tiempo mis ideas y demás, tal vez concentrarnos un poquito más de manera directa en las dudas que ustedes tengan sobre las operaciones de compraventa, y vamos platicando sobre sus dudas, y sobre eso puedo ir comentando o introduciendo algunas de estas ideas que me gustaría dejar claras, matar algunos mitos o leyendas urbanas que hay por ahí en el mercado. De modo que quien tenga una duda, por favor, siéntase en libertad de hacerla. Antes de ello, tal vez nada más como preámbulo a nuestra conversación, lo primero que quisiera comentar es, cuando estamos hablando de propiedad privada, esto seguramente ya lo saben la mayoría de todos ustedes, cuando estamos hablando de propiedad privada, la ley, concretamente el Código Civil de cada uno de los estados del país, prescribe que la forma que debe revestir el contrato de compraventa es escritura pública otorgada ante notario público. Hay ciertas situaciones en donde otro tipo de documento hace las veces de escritura. Por ejemplo, como ejemplo de ello, tenemos en ciertas ocasiones sentencias judiciales relativas a la adquisición de la propiedad. Sin embargo, en la inmensa mayoría de los casos, siempre se tiene que hacer el contrato de compraventa, o en general cualquier acto traslativo de dominio que verse sobre un inmueble, siempre tiene que constar en escritura pública otorgada ante notario público, salvo algunas contadas excepciones. Esto es importante porque he oído de muchos que aparentemente existe esta concepción de que es que no puedo ir a firmar una escritura pública hasta que no se pague el precio, por ejemplo. Hay gente que cree que para firmar la escritura pública se tiene que haber pagado la totalidad del precio. Y esto es absolutamente falso. Si nada aprenden el día de hoy, lo único que quisiera que se llevaran en su mente, como mínimo, es: no se requiere hacer el pago de un solo peso para poder escriturar un contrato de compraventa. Un contrato privado de compraventa es un contrato que, dice la teoría legal, está viciado de forma. Tiene un vicio de forma. ¿Por qué? Porque no demuestra, no está hecho conforme a la forma prescrita por la ley. ¿Cuál es la forma prescrita por la ley? La escritura pública. Hay gente que cree que la escritura pública y el contrato de compraventa son cosas distintas. No lo son. El contrato privado de compraventa no es otra cosa más que un instrumento en el que se hace constar que ocurrió una compraventa. Es simplemente escrito que fue otorgado por dos partes privadas, dos individuos. Nadie tiene el carácter de autoridad o fedatario, por eso le llamamos contrato privado. El instrumento, el contrato, el documento en sí, es en donde se hace constar que existe un acuerdo entre partes relativo a la compra de un inmueble. Lo mismo es cierto para la escritura. La escritura no es otra cosa más que un instrumento legal
que a diferencia del contrato privado, es otorgado ante un fedatario público en el cual se hace constar un acuerdo de voluntades entre dos partes para vender un inmueble. Punto. La escritura es en sí un contrato de compraventa, dicho de otra manera. Habiendo dicho esto, la mejor recomendación que les puedo dar a todos es siempre, en la mayoría de los casos, deben todos procurar ir directamente al notario para celebrar sus contratos. En ocasiones hace sentido que se firmen contratos privados previos o contratos preparatorios, como el contrato de promesa y cuestiones por el estilo. Sin embargo, es indiscutiblemente lo mejor que alguien puede hacer es cualquier contrato de compraventa, hacerlo constar de manera inicial, directo, de inmediato, en escritura pública, porque esa es la forma prescrita por la ley. Como les decía, cuando no está en escritura pública, la teoría legal, la ley dice que es un acto que está viciado de forma. ¿Qué implicación tiene el que un acto esté viciado de forma? Fundamentalmente quiere decir que se puede demandar ante un juez la nulidad del contrato. Sin embargo, mientras el juez no dicte una sentencia declarando ese contrato nulo, el contrato produce todos sus efectos legales. ¿Cuáles son los efectos legales del contrato de compraventa? 1, la transmisión de la propiedad, y 2, la creación de una deuda a cargo del comprador para pagar el precio. En este sentido hay otro mito donde mucha gente se confunde y dice y cree que la transmisión de la propiedad de un inmueble ocurre hasta que se termine de pagar, o hasta que se inscriba en registro público, o hasta que el contrato se firme en escritura pública. Y ninguna de estas cosas es cierta. Conforme a todos los códigos civiles del país, la transmisión de la propiedad ocurre por mero perfeccionamiento del contrato. El contrato se perfecciona en cuanto hay acuerdo entre cosa y precio, independientemente de si el precio fue pagado o la cosa entregada. Y también independientemente de si el contrato observó todas las formalidades debidas por la ley, incluyendo la escritura pública. Eso quiere decir que si tú firmas un contrato privado de compraventa, el comprador se convierte en ese mismo momento dueño de la propiedad y el propietario original se convierte en acreedor del precio, acreedor al pago del precio, pero la propiedad legalmente ya dejó de ser suya. El hecho de que no esté en escritura pública quiere decir que esos efectos jurídicos pueden ser anulados, pero repito, hasta en tanto no haya una sentencia judicial que declare la nulidad, esa transmisión de la propiedad ya ocurrió y se considera válida. Y tienes un segundo problema, que es esa transmisión de propiedad no puede ser oponible a terceros hasta en tanto no se inscribe en registro público de la propiedad. Un poquito más adelante vamos a regresar a esta idea de cuándo un contrato, qué quiere decir que un contrato sea oponible a terceros. Sin embargo, lo más importante que deben de entender es que el contrato de compraventa produce sus efectos desde el momento en que se firma. Y los efectos que produce es la transmisión de la propiedad y la creación de una deuda a cargo del comprador para pagar el precio. Les pido a todos que mantengan su teléfono en mute, pero del mismo modo también les pido que no inicien video a menos de que tengan algo que enseñarnos en la conversación. ¿Qué preguntas hay hasta ahorita? ¿Es recomendable firmar ante notario la promesa de compraventa? Esa es una buena pregunta. El contrato de promesa de compraventa no requiere por ley estar otorgado ante notario público. Sin embargo, si lo firmas ante notario público, ¿qué consigues? Es esencialmente lo que
es elevar el acuerdo de voluntades, la promesa, de una documental privada a una documental pública. Y eso quiere decir que tienes un mejor nivel probatorio de que ese fue el acuerdo al que se llegó. Si alguien no quisiera respetar su acuerdo del contrato de promesa y no firma el contrato y lo demandaras, lo primero que puede hacer un abogado en un juicio es argumentar que ese contrato realmente no lo firmaste tú, que alguien falsificó tu firma, cuestiones por el estilo. Y eso te puede alargar el juicio. Ese tipo de estrategias legales no las puedes llevar a cabo o no se puede, o no te pueden hacer ese tipo de chicanas cuando lo firmaste en escritura pública, de modo que tienes un mayor nivel de certeza y seguridad si el contrato lo firmas, el contrato privado, lo firmas ante notario público. Cuando los negocios son muy grandes, hay una cantidad de dinero importante de por medio, es sin duda alguna recomendable y justificable el incurrir en los honorarios del notario para firmar ante un notario un contrato de compraventa, un contrato de promesa de compraventa. Sin embargo, en la mayoría de las operaciones inmobiliarias, cuando estamos hablando de inmuebles de rango medio abajo, honestamente no veo que sea muy útil hacerlo y no vale la pena incurrir en ese gasto. Sin embargo, si por cualquier razón las partes están dudosas o temerosas de que pudieran no respetarse algún acuerdo o cosas por el estilo, indudablemente puede valer la pena hacerlo. Es un análisis que se tiene que hacer caso por caso para ver si es recomendable o no hacerlo. Por ley no tienes que hacerlo, de modo que no les recomendaría que en todos los casos siempre fueran directamente al notario a firmar un contrato de promesa, como si lo hago en un contrato privado de compraventa. Lo mejor que podemos hacer es olvidarnos del contrato privado de compraventa e ir directamente al notario, a menos de que vayan a haber situaciones que demoren de manera significativa el tiempo en que podemos firmar con el notario, de modo que las partes quieran ya dejar cerrado el trato y simple y sencillamente estipular en el contrato qué es lo que se tiene que hacer para llegar a la firma del contrato de compraventa, en qué plazos, etcétera, etcétera. Hola Pablo, oye, perdón, ¿me escuchas? Adelante. De eso mismo me surgió una duda. Fíjate que acá en Toluca, en diferentes ocasiones que he estado en conferencias con notarios, han comentado, no sé si sea solo Toluca o Estado de México, luego yo sé que tú dices que esto es a nivel nacional, pero bueno, han comentado que ellos como notarios, o sea, por acuerdo, no se meten en los contratos compraventa privados. O sea, ni siquiera ya quieren dar fe, o sea, porque pues te estoy entendiendo que lo que hacen es dar fe nada más de que son las personas A y B las que están firmando y que realmente se identifican. Pero nos han comentado que ellos ya no pueden intervenir en los contratos privados. Es muy buen punto el que tocas y déjame aclaro a qué se refieren los notarios con ello. Perdón, una disculpa. Déjame te comento a qué se refieren los notarios con ellos. Es muy común que para evitar hacer la operación ante el notario cuando celebra la compraventa, básicamente su trabajo no solo es dar fe de la identidad de las partes que comparecen en la firma del contrato, sino también examinar el contenido del documento, del contrato, y ejercer ciertas funciones como retenedor de impuestos, etcétera, etcétera. Básicamente está obligado a verificar que se cumplen con todas las condiciones para que la compraventa sea válida, perfecta y no tenga ningún tipo de vicio formal de validez o de existencia o de cualquier forma. Cuando eso ocurre, el notario está obligado, entre otras cosas, a retener impuestos, como les decía. ¿Por qué mucha gente no va y firma sus contratos de compraventa con el notario público y lo hacen contratos privados? Básicamente, para no pagar los impuestos que se derivan de la operación.
contrato privado de compraventa y firmado el contrato de privado de compraventa, después iban al notario para solicitar que simple y sencillamente diera fe de que las partes firmaron el contrato sin examinar su contenido, sin certificar su contenido, sin dar fe de absolutamente nada que tuviera que ver con el contenido del documento. De modo que como el notario no está interviniendo en el examen del documento, sino únicamente lo que está haciendo es certificar las firmas de un documento, entonces no se ve obligado a verificar que la operación sea válida, que la operación no tenga vicios de forma o de fondo, y, más importante, no está obligado a retener impuestos. Ese es el tipo de operaciones en donde los notarios ya no intervienen. Si tú llevas a un notario en la Ciudad de México, el Estado de México, por lo menos en esas dos jurisdicciones, un contrato privado de compraventa para que te certifiquen las firmas, no lo van a hacer. En algunos otros estados del país entiendo que todavía lo hacen, y aun cuando las firmas estén certificadas en el contrato privado, ese contrato sigue adoleciendo de un vicio de forma. Es exactamente lo mismo, por mucho que estén certificadas las firmas ante el notario público, esa no es la forma prescrita por la ley, de modo que sigues teniendo un problema. Ese documento no lo vas a poder inscribir en el registro público de la propiedad. Y esa es la razón, Los notarios naturalmente intervienen en los contratos de compraventa. Y de hecho, el problema, tenemos un problema de terminología, porque en realidad todos los contratos que se celebran ante el notario público son contratos privados. Simplemente para distinguirlos de un contrato que no pasó por notario por uno que sí pasó de notario, hablamos de contratos privados de compraventa y escritura de compraventa, pero en realidad lo que la escritura está haciendo constar es la celebración de un contrato privado de compraventa. ¿Por qué privado? Porque fue celebrado entre dos individuos privados, dos ciudadanos, no tienen calidad de comerciantes o de autoridad o de fedatario, ni nada por el estilo, de modo que es un contrato por naturaleza privado. Sin embargo, para distinguirlos de cuándo pasó por escritura, cuándo pasó por notario o no, al contrato liso y llano que hacemos nosotros y firmamos entre las partes sin que acuda un notario o un fedatario, le llamamos contrato privado. El contrato privado con firmas certificadas por notario es exactamente lo mismo que un contrato privado, liso y llano. Y los notarios, en efecto, ya no están dispuestos a certificar las firmas de contratos privados de compraventa, porque se estaba abusando de esa figura o esa posibilidad que tenían los notarios de dar fe para dejar operaciones sin el pago de impuestos y sin que se observaran todas las formalidades que exige la ley para una compraventa. Buenos días. Una pregunta, Pablo. Soy Belkis Romero. ¿Cómo estás, Belkis? Bien, gracias. Si el cliente comprador nos pide firmar el contrato privado ante un notario, ¿quién paga estos gastos? ¿Y cuánto cuesta? ¿Qué contrato? El contrato privado de compraventa. Bueno, el contrato de compraventa en todos los casos se tiene que firmar, como he comentado, ante notario. Es la forma que la ley prescribe. La ley no dice quién tiene que pagarlo. Sin embargo, la costumbre en el mercado es que quien paga los gastos de escrituración, con excepción del impuesto sobre la renta, es el comprador. Ok. ¿Cuál es el costo? Depende del costo del inmueble, depende de la plaza. Y también tenemos que distinguir entre costos. Una cosa son los honorarios del notario, además hay gastos en derechos que se tienen que pagar para la obtención de cuestiones en registro público, como la obtención del certificado de libertad de gravámenes, certificados de no adeudo de predial, de agua, honorarios por gestoría,
derechos por inscripción por la presentación de avisos preventivos público de la propiedad y por la inscripción de la escritura del contrato de compraventa en registro público de la propiedad, y adicionalmente están los impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles y el impuesto sobre la renta, y si estuviéramos hablando de inmuebles comerciales o industriales, tendríamos también el impuesto al valor agregado. Todos esos costos tienen que ser determinados caso por caso en función de las características del inmueble. Pablo, cuando dices que directamente podemos ir a la escritura, ¿te refieres a qué específicamente? Es decir, ¿llegamos sin contrato de compraventa? Correcto, simple y sencillamente llegas con el anexo C del contrato de intermediación en donde documentaste cuál es la oferta que fue aceptada, las condiciones de compra que fueron aceptadas, llevas la documentación legal de la propiedad al notario, que está listada en el anexo B del contrato de intermediación, y le dices, esto es lo que las partes quieren hacer, y para que el notario se ponga de inmediato a hacer el contrato de compraventa. Ok, y en ese caso, por ejemplo, cuando la operación es vía crédito bancario, ¿y qué es lo que pediría el notario para hacer el contrato? Fundamentalmente lo mismo que en cualquier otra operación de compraventa, y eso ahí depende, varía la documentación de caso a caso, todos los distintos supuestos de cuál es la documentación que se pide según el caso está listada en el anexo B del contrato de intermediación. Así, por ejemplo, si el vendedor está casado por sociedad conyugal, pues necesita comparecer su cónyuge, su esposa, su esposo, a la venta para otorgar su consentimiento con la venta, y para eso te van a pedir, entre otras cosas, el acta de matrimonio. En una operación, perdón, Pablo, en una operación de 5.800.000 pesos, lo que tú recomendarías es irnos con el anexo C o hacer un contrato. Irte directamente al notario. Ok. ¿Cuándo firmarías un contrato privado en vez de irte directamente al notario? Entonces, oye, es que hay adeudos, por ejemplo, de agua y predial que tienen que ser saldados, entonces le pides al comprador que te dé un anticipo para saldar esos adeudos, o hay un problema de documentación que tiene que ser resuelto y pues vamos a firmar la compraventa en lo que se resuelven estos problemas de documentación en los próximos 3 meses para que podamos ir al notario, etcétera, etcétera. Hay una infinidad de supuestos. Típicamente, tú firmarías un contrato privado simplemente porque te vas a tardar mucho a ir al notario porque hay algún obstáculo con la propiedad y queremos para que el notario autorice la escritura que se puede resolver, que queremos resolver, que se va a resolver, pero pues va a tomar algo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, si se reciben 200,000 pesos de enganche y se paga de inmediato predial, agua y adeudos, que son rápidos, ¿no? En ese caso, ¿solamente se respaldaría con un recibo los 200,000 pesos de enganche? Correcto. Y con el contrato privado de compraventa. Ahora, eso no quiere decir que eso mismo no lo puedas hacer directamente en el notario, en la escritura de compraventa, ¿no? Y esa es la razón por la cual mi recomendación general es siempre vayan directo al notario para hacer rápido la operación ante el notario. Oye, Pablo, perdón, pero el notario no tiene que, antes de hacer la escritura, o sea, revisar y empezar con certificaciones y con todos los trámites. Por supuesto. Y esa es la razón por la cual recomiendo que se haga directamente las cosas ante el notario. El notario, cuando tú vas y empieza a preparar su escritura, en esencia lo que hace es verificar el estado registral de la propiedad. Pide informes al registro público para verificar que en efecto la escritura, quien se está ostentando como propietario
continúa siendo propietario, que su título de propiedad fue el último inscrito en registro público para ver que alguien no pueda reclamar que tiene un mejor derecho que él. Vamos a ver cuál fue el último propietario registrado en el registro público de la propiedad. Y, muy importante, es presentar básicamente 2 avisos preventivos al registro público de la propiedad. Cuando entra un aviso preventivo al registro público de la propiedad, es básicamente el notario anunciando: estoy celebrando un contrato de compraventa, estoy en trámites de celebrar un contrato de compraventa, congelen cualquier inscripción de cualquier otro acto relativo a la transmisión de esta propiedad. Y esto es terriblemente importante para la seguridad del comprador. Cuando tú haces las cosas en un contrato privado, esto no ocurre. De modo que cualquier otra persona que quiera hacer un fraude puede llegar y inscribir otro acto que cuando tú después llegues al notario, ¿qué crees? Resulta que ya no puedes inscribir porque alguien tiene mejor derecho que tú. Y vamos a pelearnos con eso. La labor del notario aquí es terriblemente importante para asegurarse de que nadie va a ser defraudado y de que en caso de que alguien deje de pagar lo que tiene que pagar, se le pueda demandar con cierto grado de certidumbre y seguridad de que va a ser exitoso en reclamarle el pago de lo que se debe. De modo que esta es una de las razones Una importantes. duda también. Sí, adelante, Lili. Entiendo entonces que el contrato privado es lo mismo que la promesa, que solamente es para preparar documentación o para recibir una cantidad grande como enganche en lo que nos vamos al notario cuando son operaciones de contado. Porque si estamos hablando de operaciones bancarias, directamente es notario. Si estamos hablando de Infonavit, igual directamente es notario. Entonces, ¿estamos hablando que una promesa es lo mismo que un contrato privado? No, a ver, no es lo mismo. Y déjame, hago una precisión adicional. Un contrato de promesa es un contrato privado. Ajá. Pero una cosa es el contrato privado de promesa, de compraventa, y otra cosa es el contrato privado de compraventa. Los efectos que producen uno y otro son muy distintos. En un contrato privado, la única obligación que tienen las partes es de, en el futuro, celebrar un contrato de compraventa. ¿De acuerdo? En cambio, un contrato de compraventa, aun cuando sea en contrato privado, mal llamado nuevamente, lo que es el efecto que se produce es la transmisión de la propiedad, independientemente de si consta en escritura pública o no, e independientemente si la cosa fue entregada o el precio pagado o no. ¿De acuerdo? En cómo utilizas el contrato, es en efecto, hay cierto traslape entre lo que puedes hacer con un contrato privado de compraventa y lo que puedes hacer con un contrato privado de promesa. Y aquí hay muchísima confusión entre la gente de cuándo uso uno, cuándo utilizo el otro, por qué y para qué. En efecto, creo que en tu pregunta hay un punto muy importante, es típicamente si se trata de, oye, voy a arreglar un problema documental que me impide poder celebrar la compraventa, lo mejor es que se firme un contrato de promesa que esté sujeto a la condición de que se arregle el problema que hay con la propiedad para que la compraventa pueda ser efectuada. ¿De acuerdo? Cuando realmente ya no hay problemas de fondo que sean obstáculos, sino simple y sencillamente obstáculos para que pueda ser celebrada de manera válida la compraventa. Sino lo único que hace falta es ir al notario y por alguna razón vamos a tardar algún tiempo en ir al notario. Nuevamente, la razón para tardarnos en ir al notario no es porque haya obstáculos para que la compraventa se firme de manera válida, o sea, se celebre de manera válida. Puede hacer sentido firmar un contrato de compraventa. ¿De acuerdo? Una pregunta, buenos días. ¿La promesa de compra-venta también puede contener penas convencionales? Cualquier contrato, no importa cuál sea, puede tener penas convencionales.
Ok, gracias. Pablo, muy buenos días. Mario García de la Ciudad de México. Una pregunta, hablando en términos de que la propiedad esté sana y todo avance de manera correcta, ¿cuál es el tiempo de respuesta máximo para obtener la certificación por parte del notario? Si te refieres a la autorización definitiva de la escritura, Así es. de la complejidad de la operación, de que todo esté en orden, pero asumiendo que todo esté en orden, típicamente te tardas en un notario alrededor de 3 semanas, un mes en que se firme la escritura. Perfecto, gracias. Buenos días, Juan Pablo Ábalos Terrazas de Acapulco. ¿Qué tal, Juan Pablo? Yo lo he utilizado para cuando voy a comprar un bien, pues para separar y decirle, oye, pues te doy 50 o 100 mil pesos y en 30 días te doy la diferencia. Y sí me ha servido porque me ha tocado, digo, no en la mayoría, en los menos casos, gente que se arrepiente, que ya no quiere vender o que ya no quiere hacer la compra-venta, sí, o la cesión de derechos. Y le digo, bueno, pues entonces, como ya tenemos un contrato firmado, fíjate, pero se le dice cuando vaya a firmar a la notaría que si yo le doy el anticipo y no se realiza la operación, yo pierdo el anticipo. Si es por mi culpa, pero si es por causa de que el vendedor no quiera vender por X o por Y, porque se arrepintió, porque no le gustó, porque ya se cambió, él me tiene que regresar mis 50,000 o 100,000 que le di de anticipo, más otro tanto más, otros 50,000, dependiendo del caso. Para eso, para cerrar ya el trato. Esa es la razón por la que típicamente firmarías un contrato privado antes de irte a escritura pública. Así es, pero no es porque tenga problemas el predio, a lo mejor es porque yo no tengo el pago completo en este momento y yo lo quiero cerrar y él también, y aparte a él le urge el anticipo. Nada más lo que quiero apuntar ahí es que ese mismo pacto lo puedes firmar en escritura pública. Sí. Y ese es el punto principal. La gente cree que necesita pagarse el precio para firmar en escritura pública. Y eso es específicamente lo que quisiera aclarar que no es cierto. No necesitas pagar el precio para poder firmar una escritura pública. ¿De acuerdo? Okay. Hola, José Luis Rocha, de Ciudad de México. Yo creo que este webinar es una broma, pero se debió haber llamado Rompiendo Paradigmas de Notaría. Realmente, sí te la compro. Yo he tenido 2, 3 experiencias ya con notarías, buenas todas, pero realmente nuestro esquema mental como que vemos a los notarios como semidioses y pues intocables y que es caro todo lo que se haga ahí, pero realmente lo que comentas me hace mucho sentido y yo lo manejaba con un concepto como de llegar a notaría y abrir un expediente en donde ya hay acuerdo de las partes, buena voluntad, hay una cantidad de dinero que se pretende exhibir y pagar en el momento, y en ese acto hacer el contrato de compra-venta con notario. O sea, el notario dice, ok, hagamos el contrato de compra-venta porque es un tema que se tiene que hacer, porque en base a ello también se hace el cálculo de impuestos sobre la renta, que es tema de otra cosa. Pero sí, estás rompiendo paradigmas y tenemos que meternos en la cabeza eso y tratar de saber cómo y en qué momento ejecutarlo. Correcto. Y hay un punto importante, regresando al ejemplo que discutíamos ahorita de, oye, ¿cuándo uso un contrato de compraventa? Pues es para dar un anticipo, cosas por el estilo y cerrar la operación. Y en efecto, eso es típicamente cuando utilizamos en el mercado ese tipo de contratos. El problema es que creo que no estamos conscientes de los riesgos que hay o que asumo en esa situación. Yo, por ejemplo, como comprador, ahora le vamos a firmar el contrato privado de compraventa, ¿no? Tú me dices que todo bien, todo está en orden, todo está bien, todo está en orden. No lo hemos verificado, yo no lo sé de cierto, ni tú tampoco, porque ninguno de los dos hemos ido a verificar el estado registral de la propiedad en el registro público de la propiedad. Firmamos el contrato, te doy un anticipo por decirte algo de 500,000 pesos y quedamos que en 2 meses vamos a firmar ante el notario público. Fantástico. Llegamos 2 meses después ante el notario público, y el notario público pide los informes al registro público de propiedad, pide un certificado de libertad de gravámenes y resulta que el inmueble tiene un embargo. Sí. El vendedor, el que me vendió a mí, que me decía que todo estaba en orden,
ni se había dado cuenta que un acreedor lo había embargado. ¿Y qué crees? Los 500,000 pesos que le pagué, ya se los gastó. No me los puede devolver. ¿Qué hacemos ahora? Esa es la razón por la cual es importante ir directo al notario. Esa es la razón por la cual es muy peligroso mover dinero antes de firmarse las cosas. Y esa es la razón por la cual no recomiendo que se hagan los contratos privados de compraventa. Tal vez no haya problemas si lo que queremos es simple y sencillamente amarrar el trato, pero no va a haber, no va a haber cambio de manos de dinero, ni se va a entregar la propiedad, sino hasta que el notario, hasta que se firme ante el notario la escritura. Ese es el tipo de problemas que te puedes encontrar, que puede ser muy peligroso, sobre todo para el comprador, que puede terminar perdiendo su dinero. Y esa es la razón por la cual hay una mala imagen en el medio de los asesores inmobiliarios que no verifican este tipo de cosas, empujan la operación rápido porque quieren ya cobrar su comisión y dejan la operación bailando, y después cuando surgió el problema, pues ya nadie supo dónde está el asesor inmobiliario ya dijo que hizo su chamba, se fue, desapareció y nadie lo encontró. Esa es la razón por la cual es peligroso el contrato privado de compraventa. Y cuando se firma un contrato privado de compraventa hay que saber muy bien qué se está haciendo y por qué. Si va a cambiar el dinero de manos, si alguien va a pagar algo y no se está haciendo la operación ante notario público, como mínimo es indispensable que pidamos informes en registro público para ver que no va a haber un obstáculo importante para la firma ante notario público. Decías que había otra pregunta por acá. ¿Puede hacer con escribano la firma del contrato? El escribano y el notario es exactamente la misma cosa. En México dejamos de llamarle escribanos a los notarios desde hace como 150 años o más, pero son exactamente la misma cosa. Pablo, buenos días, habla Mirtala. ¿Qué tal, Mirtala? ¿Cómo estás? Ahorita mencionabas que, ¿qué tal si una propiedad tenía un embargo? Yo tengo ahorita un caso de una persona que tiene una casa en Escobedo, pero la esposa, sin su consentimiento, pidió un préstamo por 80,000 y le pusieron, no sé, como un embargo, pero pues ese no es el valor de la casa. En ese caso, de como quiera se puede vender, o sea, le puedo yo hacer el contrato de exclusiva y venderle la casa. Necesitaría ver el gravamen específico que esté inscrito en registro público para ver qué se debe hacer. Si hay un embargo, eso es un impedimento para la venta. Ok. O embargada, yo pienso que la tienen en garantía. No me hace mucho sentido que esté en garantía por 80,000 pesos. La única garantía que puedes inscribir sobre un inmueble, sí. Una hipoteca, no me hace mucho sentido que haya una hipoteca por 80,000 pesos. Sí, sí puede ser. Entonces, o sea, no se puede vender, él ya perdería su propiedad. No quiere decir que vaya a perder su propiedad. Lo que te puedo decir es que necesito ver específicamente qué gravamen hay en el registro público de la propiedad para decirte qué hay que hacer. Ok. Y naturalmente, si hay algún tipo de gravamen, él solo perdería la propiedad si dejara de pagar, se le demandara, no pagara, y se rematara el inmueble. Hasta ese momento lo perdería. En el Inter todavía tienen que pasar muchas cosas, entre ellas ver si hay un incumplimiento del crédito o no. Ok. Bueno. Ok, te contacto para verlo personalmente. Gracias. Seguro, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenos días, Pablo. Adelante. ¿Me escuchas? ¿Cómo estás, David? Muy bien, gracias a Dios. Oye, me queda esta duda entonces que quiero preguntarte. En caso de los contratos de compra-venta que tenemos en la plataforma y cuando se hace la operación a través de Neximo,
tenemos esa garantía de que queda una, digamos, notariado eso, o sigue siendo un contrato privado? A ver, perdón, no te entendí. A ver, lo repito. En el caso de que yo cierre o una operación de compraventa y utilizo el contrato de la plataforma de Neximo, ¿sí? el que nos brinda. Lo firmamos y todo. ¿Eso es una garantía de que está notariado, o sea, tiene validez notarial ese acto, o sigue siendo un contrato privado? Definitivamente no. El contrato privado de compraventa que está en la plataforma es simple y sencillamente un machote, un template que nosotros preparamos para ti, dado que hay muchas razones en el mercado para que utilices un contrato privado de compraventa, aun cuando mi recomendación es procura irte en todos los casos directo al notario. Pero si tú firmas ese contrato, ese es un contrato privado de compraventa. Fin de la discusión. No es un contrato otorgado ante el notario público, ni tiene ninguna garantía de absolutamente nada. Es simplemente un machote de contrato que tú puedes utilizar cuando lo necesites. Para que el contrato esté notariado y se considere conforme a la forma prescrita por la ley, tienes que ir al notario público para que firme comprador, vendedor y notario público. En todos los casos. Y esto es cierto en todo el país. Me han tocado gente que me ha hecho el comentario de que, oye, no es que aquí en esta región del país, en esta parte de este estado, la ley es distinta. No lo es. La ley no es distinta en este aspecto en ninguna parte del país. Si bien hay algunas diferencias en las disposiciones de los códigos civiles de cada uno de los estados de la República, todos y cada uno de los estados de la República, de los códigos civiles de los estados de la República, sin excepción, establecen este mismo requisito. Sí, claro. Entonces, al Neximo recibir, por ejemplo, en este caso de un contrato, ya ves que hay depósitos o hay anticipos en garantía, eso lo recibe Neximo. El único compromiso de Neximo sería devolverlo en el momento en que se rompa por alguna situación en que no cumpla los requisitos, la propiedad, o por parte del comprador se rompa el trato. El único compromiso de Neximo es, digamos, devolver el depósito. No, a ver, tenemos que distinguir varios puntos acá. Cuando tú, como asesor inmobiliario, recibes un depósito para apartar la propiedad, Neximo recibe ese monto de dinero y lo mantiene en custodia, lo mantiene en custodia hasta en tanto se firme un contrato de compraventa privado o ante notario público, según lo que las partes quieran hacer. Ok. Si no se firma el contrato, nosotros, por culpa del propietario, nosotros le devolvemos el dinero al comprador. Si no se firma por culpa del comprador, le devolvemos el dinero al vendedor. Le damos el dinero al vendedor. Pero si una vez firmado el contrato privado de compraventa, la escritura no se puede firmar, se cae el trato por cualquier razón, el pleito se vuelve ya entre comprador y vendedor y Neximo no tiene nada que ver y Neximo no da ningún tipo de garantía sobre la validez de la operación. Sobre todo si no tuvimos oportunidad de ver la documentación legal de la propiedad completa, porque en muchos casos los propietarios no la quieren dar. ¿De acuerdo? La chamba de Neximo no es hacer la chamba del notario estrictamente. O dicho de otra forma, Neximo no es notario. Sí, eso me queda claro. Para eso se tiene que ir al notario, para asegurarse que la compraventa no se le puede dar marcha atrás y no se puede romper el trato sin consecuencias legales importantes. Para eso está el notario y por eso se debe acudir a él. Pero una vez firmado el contrato privado, tanto Neximo como el asesor inmobiliario ya hicieron su trabajo. El problema es que si firmamos un contrato privado de compraventa con una propiedad que resulta que tenía problemas, lo que pasó es que tanto el asesor inmobiliario como Neximo, por obvias razones, hicimos un mal trabajo. Metimos a nuestros clientes en un problema.
por recomendar la firma de un contrato privado sin verificar toda la documentación legal de la propiedad y que no hubiera obstáculos para la compraventa. Esa es la importancia de que los asesores inmobiliarios, desde el inicio de la promoción de la propiedad, verifiquen el estado legal de la propiedad, verifiquen la documentación legal para que podamos anticipar los problemas y asesorar a nuestros clientes en cómo resolverlos, de modo que no nos encontremos que aunque existe un problema, cuando el notario nos lo dijo, sino que nosotros nos anticipemos y hagamos un poco la toma del notario, de modo que al notario le entreguemos un expediente limpio, sin problemas, que el notario no tenga que hacer nada más que decir, transcribir el contrato o escribir el contrato y firmarlo en su protocolo y asunto arreglado. Ok, entonces, perdón. Entonces, aquí de lo que se trata es de que llevemos toda la documentación a la plataforma para que Neximo revise y se llegue a una firma de contrato privado de compra-venta en una forma exitosa que pase después a notaría. ¿Es correcto? Es correcto. Ahora, un punto importante allá. El hecho de que subas la documentación a la plataforma no quiere decir que Neximo ya lo revisó y hasta que Neximo me avise no hay problema y se acabó. Recuerden que el primer filtro en el examen de la documentación legal de la propiedad deben ser ustedes, los asesores inmobiliarios. El departamento legal está para ayudarles cuando tengan dudas sobre el examen de la documentación legal. ¿De acuerdo? De modo que ustedes son el primer filtro, nosotros somos el segundo filtro. Donde detectemos problemas, empezamos a asesorar a nuestros clientes en cómo solucionarlos. Cuando tenemos un cliente que no nos quiere dar documentación legal de la propiedad, se le tiene que advertir, oye, fantástico, yo hago mi chamba, si no quieres que haga el examen legal de la propiedad, la decisión es tuya, pero te advierto que si hay un problema, pues nosotros no vamos a estar en posibilidad de asesorarte, de anticiparlo o de resolverlo en tiempo para que no se caiga una operación, de modo que es bajo tu responsabilidad. Son personas adultas, ya los propietarios ya están grandecitos y son capaces de tomar decisiones ellos solos. Si no quieren ese servicio de nosotros, fantástico, es decisión de ellos. Pero si nosotros queremos hacer un trabajo diligente, debemos pedir toda la documentación legal de la propiedad que sea relevante, está listada en el anexo B del contrato de intermediación, verificar si hay un tema que nos llame la atención, por ejemplo, hay una hipoteca, hay un gravamen, hay un embargo, se requiere la autorización de un cónyuge, etcétera, etcétera, etcétera. Y decir, oye, ¿sabes qué, Chin? Aquí parece ser que hay un tema, hay un problema, no estoy pudiendo encontrar todo lo que necesito. En ese momento, háblenme o mándenme una solicitud de ayuda por la plataforma y vamos trabajando juntos sobre el asunto para ver qué es lo que se tiene que hacer para resolver el tema. ¿De acuerdo? Ok. Gracias, Pablo. A ti. Pablo. Adelante. ¿Cómo estás, José? Oye, una pregunta. El contrato que tenemos en la plataforma de Neximo, al acudir con el notario público, ese es muy probable que no se va a usar. El notario va a redactar su propio contrato. En la mayoría de los casos así sucede. Ah, ok. Es correcto. El notario típicamente se olvida del contrato privado que le presentes y él simplemente redacta utiliza su machote de escritura que tiene y asunto arreglado. Es muy común ver eso en ocasiones y el notario transcribe el contrato que tú celebraste y hace referencia a las condiciones que tú impusiste en el contrato y en qué fecha lo firmaste y lo celebraste. Pero es muy común ver que simplemente se olvida del contrato que originalmente se hizo, él hace el suyo y asunto arreglado. Otra pregunta. Ajá. Otra pregunta. Nosotros como asesores, para determinar si esa propiedad no tiene algún embargo, ¿nosotros lo podemos investigar directo? Sin duda, en el registro público de la propiedad puedes pedir un certificado de libertad de gravámenes y con eso sabes si hay algo que te impida o no la celebración de la compraventa. Y creo que es particularmente importante que se haga eso cuando van a celebrar un contrato privado de compraventa que va a tardar algún tiempo en irse al notario público y que se va a hacer algún pago de total o parcial del precio.
Pero si nos lo dan a nosotros, no tiene que ser exclusivamente el dueño. No, el registro público de la propiedad es público, lo cual quiere decir que cualquier persona puede pedir informes y la historia registral de cualquier inmueble. Correcto, gracias. No hay problema. ¿El folio real para qué nos sirve, Pablo? El folio real es básicamente, trae la historia registral de la propiedad. Te dice cuál ha sido toda la cadena de transmisiones de propiedad, si hay gravámenes o no, si ha habido testamentos o no, si hay hipotecas, si hay embargo, si hay acto que pueda ser inscrito en registro público, inscrito en registro público de la propiedad con respecto a un inmueble, ahí va a aparecer. Entonces, para solicitar la libertad de gravamen, ¿necesitaríamos el folio real? No. 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 Cuando tú pides un certificado de libertad de gravamen, simplemente te dan un documento diciendo se revisó el expediente de la propiedad y resulta que no tiene gravámenes. O resulta que sí tiene un gravamen, tiene una hipoteca, por ejemplo. Es lo que te va a decir el documento. En cambio, para solicitar la libertad de gravamen, ¿qué nos piden? La información de la inscripción en el registro público de la propiedad del inmueble. Básicamente el folio en el que está inscrito, el número de escritura y los datos de localización de la propiedad. Ok. Lo mismo te van a pedir para solicitar un certificado o una constancia de folio real. La diferencia es que el folio real trae toda la historia registral del inmueble, en lugar de solo decirte si hay gravámenes reportados o no hay gravámenes reportados. Ok, entonces el puro folio real, la constancia del folio real, no me está garantizando que haya libertad de gravamen. No, sí, porque si hubiera un gravamen, lo verías ahí. Ok. La única diferencia es qué información trae un documento y otro. Uno es toda la historia registral del inmueble y otro es simple y sencillamente un documento, un resumen donde te dicen si hay gravámenes o no hay gravámenes. Si hay gravámenes, te dicen cuáles son los gravámenes que hay. Gracias, Pablo. No hay por qué. Hay otra pregunta sobre un contrato de terreno. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Perdón, un segundito, hay otra pregunta en el chat, déjame respondo primero. Sí, Pablo, ¿me puedes explicar sobre el contrato de terreno ascenso redimible? Lo que pasa es que me están dando un documento para poner a la venta un terreno. Necesitaría ver el contrato para ver a qué se refiere. ¿A qué se refieren con un contrato de terreno ascenso redimible? Honestamente no me hace mucho sentido. Te sugiero que me mandes el contrato para que lo revise contigo y veamos de qué se trata. Pablo, buenos días. Una pregunta. ¿Qué tal? En tu experiencia y en el tiempo que tienes en el medio, ¿no te ha sucedido de que se te entregue el certificado de libertad de gravamen y al día siguiente el propietario deje en garantía el bien y ya cambia la situación legal del inmueble? Es correcto. Ese es el problema con los contratos privados. Hoy tienes la certeza de que hasta el día de hoy no hay un gravamen en la propiedad. Sin embargo, no tienes ninguna garantía que del día que dice... Un segundo después del certificado. Un certificado y hasta el día que lleguemos al notario no vaya a entrar un gravamen nuevo. No tienes ninguna certeza sobre eso. En cambio, si te vas a notario, dado que el notario presenta avisos preventivos, eso representa un obstáculo para que se puedan hacer inscripciones de gravámenes con respecto a la propiedad, a menos de que estés hablando de un embargo por el incumplimiento de un crédito. Y eso necesariamente viene de un juicio o algo por el estilo. Ok, Entonces, muy bien. Oye, perdón, dale. Entre paréntesis, consejo, vámonos directamente con el notario. Es lo mejor que puedes hacer en la mayoría de los casos. Oye, bien, Pablo, pero el CLG, no, o sea, si lo pides tú, no entorpece o se pueden pedir todos los CLGs que quieras o cómo es. O sea, yo digo, no entorpece ya al notario cuando él va a pedir su trámite y va a mandar el aviso preventivo y demás. No. Y se pueden pedir, o sea, tú pides uno y el notario tiene que pedir otro, o como tiene vigencia, tú ya le das ese al notario para que lo use, o cómo.
Se lo puedes dar al notario, pero seguramente el notario va a querer pedir uno nuevo. Depende de qué de la antigüedad del certificado de libertad de gravámenes, puede ser que lo utilice o no, pero en mi experiencia típicamente el notario siempre va a querer ser diligente y decir, no, voy a pedir uno ahorita que estoy haciendo la operación, además de que va a presentar avisos preventivos, etcétera, etcétera, ¿no? Perdón, de hecho cuando presentas una propiedad que está libre de gravamen, que no tiene adeudo, normalmente la presentas tu libertad de gravamen y ya el notario solicita el preventivo, que debe de coincidir con la libertad de gravamen que estás entregando. Yo he ido a sacar libertades de gravamen con el folio que viene en la parte de atrás de la escritura, que son los datos que vienen en el registro que te piden para localizar la libertad de gravamen. Es correcto. Y no se obstaculiza nada, simplemente es presentar el documento cuando la propiedad no tiene ningún adeudo. Y sí, lo que decían, que el notario, como usted dice, Pablo, se solicita su preventivo y todo tiene que coincidir. Es correcto, es correcto. Tengo una pregunta. En relación a todas las propiedades que son cesión de derecho o que tienen derechos de posesión, normalmente no las trabajamos, pero ¿qué es lo recomendable? Perdóname otra vez. Sí, en relación a las propiedades que tienen cesión de derechos o derechos, un documento de derecho de posesión, que pues la parte legal no es tan segura, ¿se recomienda trabajarlas o no es conveniente? Depende de qué estamos hablando. Y hay que separar. Cuando tienes un documento que te dice que tienes derechos posesorios, ese documento te está diciendo que no eres dueño. Digamos que no puedes vender. Solo el dueño de un inmueble puede venderlo. ¿De acuerdo? Ese documento de derechos posesorios te puede servir para que seas declarado dueño eventualmente, por ejemplo, con un juicio de usucapión. Es una posibilidad. Pero el hecho de que tengas un documento que dice que tienes derechos posesorios no es un título de propiedad. Primer punto. Segundo punto. Cuando estás hablando de cesiones de derechos, hay que tener mucho cuidado de entender bien de qué estamos hablando. Es común, por ejemplo, ver en las preventas en desarrollos inmobiliarios y cosas por el estilo que celebran contratos privados de compraventa, o típicamente es lo que se hace es celebrar contratos de promesa de compraventa, cosas por el estilo, y se entrega el terreno o se entrega el inmueble que fue contratado, no se lleva escritura pública y después hace una cesión de los derechos del contrato, básicamente con la idea de que con esa cesión pues ya voy a ir a escriturar yo en vez del anterior. Ahí pueden surgir una cantidad muy importante de problemas en donde hay que tener mucho cuidado en ver qué se tiene que hacer para asegurar que la operación va a poder ser firmada en escritura pública de manera exitosa. Cuando vean ese tipo de casos, les recomiendo que vengan conmigo para que estudiemos juntos cómo está la situación, a ver si vamos a tener problemas para escriturar. En ocasiones son asuntos que terminas teniendo que resolver por usucapión. En ocasiones no hay tanto problema en vender. Esto es un problema con muchos desarrolladores que quieren hacer contratos privados, no quieren ir a notario público, fundamentalmente porque quieren patear el momento en que van a pagar impuestos. Esto típicamente representa problemas. Hay gente que cree que no puedes tú firmar un contrato de compraventa sobre un departamento, por ejemplo, que todavía no existe porque todavía no ha sido construido. Nuevamente, esto es falso. Existe una modalidad del contrato de compraventa que se llama compraventa de cosa futura. Tú puedes perfectamente celebrar ante notario público un contrato de compraventa sobre un departamento que va a ser construido.
y las condiciones del contrato pueden perfectamente establecer que vas a ir pagando el precio a plazos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que comúnmente ocurre en las preventas es que no se va a notario público y eso termina generando el tipo de problemas como al que te refieres, en donde yo compré en preventa, pero pues después ya quise vender y lo que hago es una cesión de derechos y el vendedor me cobra una lana por la cesión de derechos y se empieza a hacer un embrollo espantoso con eso. Cuando vean ese tipo de operaciones, lo que en esencia se tiene que hacer es que quien compró escriture a su nombre para que después pueda vender. Cuando tienes la cesión de derechos, vengan conmigo para que con cuidado el tema y una de las cosas que se tiene que hacer es ponerse de acuerdo con el notario para asegurarnos que no vamos a tener obstáculos el día de mañana en que el notario autorice la escritura de compraventa cuando viene una cesión de derechos en esas circunstancias. Yo tengo un caso similar, Pablo. Esta casa que te comento que está por cerrarse la venta, es una casa que ella se quedó viuda y sí tiene el testamento, sí tiene la adjudicación ya radicada, y ella me dice que ya habló con el notario y que no tiene ningún problema con que se pase a su nombre el día de la compraventa. Pero ¿tú qué me dices? Bueno, eso es una situación un poquito distinta, que es simplemente una sucesión que no ha sido tramitada y en efecto lo que puedes hacer es escriturar de manera simultánea la adjudicación del inmueble en la herencia y la compraventa, ¿no? Ahí el tipo de problemas que tienes con ese tipo de propiedades es que el banco no va a aprobar el crédito hasta que la adjudicación no sea realizada. Y eso típicamente involucra que el comprador tiene que dar un anticipo para que el vendedor pueda escriturar un nombre, formalizando la sucesión, etcétera, etcétera. ¿Cómo cuánto es de anticipo, sabes? Pues típicamente lo que vas a necesitar de anticipo es lo que el notario va a cobrar de honorarios y de impuestos por la adjudicación. ¿Cuáles son los impuestos que se producen en una herencia? Pues es básicamente el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, los honorarios del notario y los derechos registrales, etcétera, etcétera. Varía dependiendo de las características del inmueble, precio, etcétera. Oye, Pablo, y en el caso de un divorcio, o sea, una sentencia ya del juez de que la propiedad pertenece a la señora, pero no se hizo, él tampoco, no se ha hecho ningún trámite para cambiar o para escriturar. Es lo mismo, o sea, se puede vender, pero entonces se tendría que primero esperar. Es que lo que yo sabía, tú dime, tú corrígeme por favor, lo que yo sabía es que era mejor hacer todo al mismo tiempo a que ella escriturara y después eso le iba a hacer que su trámite se tardara mucho, su trámite o sea, el comprador se iba a tener que esperar, no sé, 6 meses o lo que tenga que esperarse a que salga la escritura. No sé, corrígeme por favor. Puede ser. Y muchos de esos problemas los puedes solucionar haciendo la escrituración del título de propiedad original, o por ejemplo la sentencia de divorcio en donde le ordena que se transmita la propiedad a nombre de la esposa, o la sucesión, o hay muchos casos similares, ¿no? Puede ser que los trates de resolver de manera simultánea, firmando al mismo tiempo la formalización del título de propiedad original y la escritura de compraventa. Pero eso típicamente te representa obstáculos para que le autoricen un crédito al comprador. Y ese es el tema. Esa es la razón por la cual es importante anticipar el trabajo que se tiene que hacer, para formalizar el título de propiedad de quien quiere vender. Pablo, aprovechando que tocaron el tema de herencias, ¿tú llevas casos de sucesión testamentaria? Sí. Ah, perfecto, para después contactarte. Muchas gracias. Seguro. Muy amable. Aquí veo una pregunta que me dicen, cuando se realiza una escritura pública y se registra, pero sale algún proceso que no se siguió puntualmente, ¿cómo funciona el derecho en tiempo? Ejemplo de tierras ejidales o el caso de la firma de personas ya fallecidas y existía un testamento y no revisó el notario.
Bueno, aquí hay muchos supuestos empacados dentro de esta pregunta. Pero básicamente, ¿qué pasa si tú firmas una escritura pública y resulta que hubo un documento apócrifo, resulta que se suplantó la identidad de una persona ya fallecida, muchísimos problemas que pudieron haber habido? Bueno, ahí lo que pasa es que quien tenga interés jurídico puede demandar la nulidad de la escritura y básicamente se tienen que meter en un juicio que va a tardar algún tiempo, típicamente algunos años, en resolverse. Es básicamente si en una escritura el notario no siguió todo lo que tenía que haber hecho, puede dar lugar a la nulidad del contrato de compraventa que consta en su escritura pública y el notario puede incurrir en responsabilidad por verse violado. Se sancionó, pero simple y sencillamente fue engañado por declaraciones de alguna de las partes o por documentos apócrifos presentados por alguna de las partes. Aún puede continuar habiendo un problema de nulidad de la escritura, pero no necesariamente el notario incurre en responsabilidad. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una duda, pero es en relación a los contratos que hacemos al momento de conseguir una propiedad. En este momento estamos consiguiendo un conjunto y normalmente el contrato dice que es el 50% de la comisión se pagará al momento de la firma del contrato de compraventa y el 50% a la firma de la escritura. El asunto es que son casas pequeñas y que normalmente las personas adquieren con crédito. Claro. Entonces, normalmente dan el 15%, el 10% del inmueble y el resto se adquiere con crédito. Entonces, sí podemos modificar que la comisión será proporcional a la cantidad entregada, ¿no? Por supuesto. Ok. Por supuesto. Pablo, y en ese sentido... los contratos lo que necesiten. Muy bien, muchas gracias. No hay En problema. ese mismo sentido, si la mayoría se va a pagar con crédito hipotecario y el enganche va a servir para pagar los adeudos de la casa, entonces la comisión se pagaría en el momento de la firma de escritura, previo, ¿verdad? Puede ser. Nuevamente ahí es lo que ustedes pacten con el propietario. Puede ser que ustedes pacten que firmen la totalidad de la comisión antes de la firma de la escritura, en la firma de la escritura o después de la firma de la escritura. Ustedes están enteramente en libertad de determinar cuándo les tienen que pagar a ustedes la comisión. Ok. Tengo otra pregunta. Nos había comentado Sergio que hay algunas cláusulas que no pueden ser alteradas porque son la base de la fuerza del contrato. Entonces, ¿dónde puedo checar cuáles son las cláusulas que no hay que modificar? ¿Te refieres al contrato de intermediación? Sí. Bueno, a eso hay, de hecho, varios cursos que he dado a ese respecto. Tenemos los videos también en YouTube de varios de estos cursos, en donde puedes ver exactamente este punto, lo que comento este punto. De cualquier forma, te lo platico ahorita. Básicamente, ustedes están en libertad de usar o no usar el contrato de intermediación de Neximo. Ustedes pueden promover una propiedad con Neximo utilizando el contrato de intermediación de Neximo o cualquier otro. Y si usan el contrato de intermediación de Neximo, ustedes están en libertad de modificar lo que ustedes quieran del contrato de intermediación de Neximo. Sin embargo, si no utilizas el contrato de intermediación de Neximo o modificas ciertas cláusulas del contrato de intermediación de Neximo, lo que pierdes es el servicio de protección legal de Neximo. ¿De acuerdo? Tienes todos los demás servicios de Neximo, salvo el servicio de protección legal. ¿Por qué? Porque, en efecto, como dice Sergio,
Esas cláusulas son las cláusulas que necesitamos para poder defender de manera rápida, efectiva y eficiente el contrato. ¿De acuerdo? ¿Qué cláusulas son las que no debes de alterar en el contrato de intermediación de Neximo para no perder protección? Básicamente las penas convencionales, la cláusula de notificaciones, la cláusula de arbitraje y la cláusula en donde se señala que Neximo va a cobrar las comisiones y va a ser custodia de los depósitos en garantía de las ofertas que se hagan. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Pablo, entonces, antes de firmar el contrato de compraventa, dado que nosotros traíamos una operación pactada de manera diferente con el cliente, el precio era otro, la comisión era otra. De hecho, se acaba de vencer el contrato de intermediación y bueno, salió esta oferta y ella lo aceptó. Es decir, en lugar de 7.200.000, estamos vendiéndola en 5.800.000 y nosotros tuvimos que sacrificar nuestra comisión del 7 al 3, ¿no? Entonces, primero necesitaría yo tener el contrato de ella otra vez firmado, ¿verdad? Pues sería recomendable, sobre todo en ese caso es más importante para ella, dado que se redujo el porcentaje de comisión que le ibas a cobrar, ¿no? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Pablo, hablo Mixtala. Dijiste ahorita que lo único que perderíamos si usamos nuestro contrato es la protección legal, pero los demás beneficios que dan Neximo sí lo tenemos. Correcto. O sea, yo puedo solicitar el avalúo de una propiedad aunque la haya captado en exclusiva con mi formato. Correcto. Muy bien. Muchas gracias. Pablo, una última pregunta. Adelante, Héctor. ¿Recomendable línea a seguir en la operación compraventa, ya teniendo la exclusiva? Recibir documentación del cliente vendedor, pasarla y entregarla a Neximo, irnos directamente con notario para evitarnos sorpresas después con libertad de gravamen. Correcto. Otra duda. ¿De cuántos son los honorarios en ese caso del notario? Depende. Cuando se trata de un contrato de compraventa, no escrituración. Todo contrato de compraventa implica escrituración. Cuando nos anticipamos a... Es exactamente lo mismo. ¿A qué te refieres con que nos anticipamos a? Que entregamos la documentación, nos vamos con el notario, en vez de irnos nosotros mismos al registro público de la propiedad. Él nos hace la chamba, como quien dice, de revisarlo. Entonces, es un solo cobro. El de las escrituras. Ya te incluyen los honorarios del contrato de compraventa. No sé si me entienden. Es que hay un poco de confusión. Vuelve a comentar esto, lo que es el contrato de compraventa, Pablo, porque el contrato de compraventa tú lo estás poniendo como la escrituración y no es hacer un contrato, como dices, mal dicho, privado, no sé, o sea, volver a aclarar eso porque siento que hay confusión. Y exactamente, no existe esta idea de que te cobre por hacer el contrato. El contrato es la escritura. Y siempre toda operación tiene que constar en escritura pública. O sea, el notario siempre va a cobrar exactamente lo mismo. ¿Cuánto específicamente? No te lo puedo decir porque varía de estado a estado, de ciudad a ciudad. Varía también en función de las características de la propiedad y las características de la operación en específico. De modo que no te puedo dar un monto específico para cualquier
para cualquier compraventa. Es algo que los honorarios del notario se tienen que determinar en el momento en que estemos hablando de hacer la compraventa. El notario básicamente lo que hace es, su escritura es un contrato de compraventa. Y va a cobrar por eso. Ahora, si me dices, yo le llevo al notario ya un contrato de compraventa hecho y firmado por las partes para que él lo eleve a escritura pública, el notario te va a cobrar exactamente lo mismo. Sí, buenos días, Pablo. Sí. En mi experiencia, me tocó en una ocasión que el cliente solicitaba contrato de compraventa notariado. Y se cobró aparte, obviamente, quien lo pagó fue el cliente comprador. Y en Guadalajara cuesta alrededor de 2,500 a 4,000 pesos. Y es un costo diferente de la escritura, son dos pagos diferentes. Exacto, ¿sí? Pero por ejemplo aquí en el estado ya casi ningún notario, sí existe, me topé con uno hace poquito que sí, porque el cliente quería fuerza, es igual que el tuyo, que se notariara el contrato privado, o bueno, no sé cómo decirlo porque luego existe la confusión. Quería el papel que no hace básicamente el notario, nada más dar fe de que son las personas las que están firmando, ¿no? A lo que ustedes se refieren es un contrato de compraventa con las firmas ratificadas ante el notario público. Técnicamente ese es el supuesto al que se refieren. Sí, es correcto. Eso no se debe de hacer, básicamente. Eso es lo mismo que tener un contrato privado de compraventa. Lo único que pasa es que hay certeza ya sobre que en efecto esas personas firmaron ese documento sin que el notario haya hecho un examen del contenido del contrato. ¿De acuerdo? Pero hay ocasiones que el cliente comprador lo solicita. Entonces, bueno, ante eso, pues si el cliente lo solicita, pues sí, naturalmente. Y ahora, en ese caso, el notario va a cobrar por la certificación de las firmas. Exacto. Y después va a cobrar por la escritura. Nada más déjenme aclaro el punto. ¿Qué está cobrando en un acto y el otro? En un acto el notario está cobrando el dar fe de que las personas, de que yo fui testigo de que estas dos personas firmaron ese documento sin que yo examine el contenido del documento. Eso se llama certificación de firmas y el notario siempre va a cobrar honorarios por hacer ese chamba. En la Ciudad de México y en el Estado vamos a hacer eso. Ahora, cuando yo les estoy diciendo váyanse directamente a notario, a lo que me refiero es olvídense de un contrato privado de compraventa o un contrato privado de compraventa con certificación de firmas ante notario. Lo que estoy diciendo es vayámonos directo a la escritura. Y en ese caso el notario va a cobrar por la escritura. Si tú vas en una operación y primero haces un contrato privado de compraventa con la ratificación de firmas ante el notario, te va a cobrar por eso. Y después cuando ese contrato lo quieras elevar a escritura pública para que el notario público ahora sí examine el contenido de ese contrato y eleve el contrato a escritura pública, te va a cobrar otros honorarios en todos los casos. Eso en los estados en donde se puede hacer. Okay. Buenos días, Pablo. A ver, una preguntita. Hace una semana o unos días previos a los días santos, pues ya ves, soy Carla López, perdóname. ¿Te acuerdas que mi cliente no quiso firmar nuestro contrato de compra-venta? Entonces, pues asistimos al notario donde ella quiso y, bueno, obviamente el notario fue el que nos dio su contrato de compra-venta. Desde luego, algo que no sucedió es nunca le hicieron ningún cobro a la persona vendedora, ¿sí? Y no creo que la persona compradora también haya hecho un pago. Yo quiero asumir con esto que tú has mencionado, que solamente es un pago único, que cuando lleguemos en el momento de las escrituras, le van a hacer cobro de lo que sucedió hace unos días, ¿correcto? Seguramente no, o sea, tendría que realmente platicar con el notario para ver qué es lo que, cómo está cobrando exactamente, pero por lo que me describe, seguramente el notario lo que está pensando es, sí, hombre, ahorita te hago un contrato privado para que tú lo firmes y después ya firmamos la escritura y ahí es donde te voy a cobrar mis honorarios, ¿no? Sí, porque esa parte no nos han mencionado, que le vayan a cobrar a mi clienta, que es la parte vendedora, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, para también yo tener, prevenir a mi clienta que va a haber un cobro extra por haber hecho ese contrato de promesa. Bueno, o sea, no lo sé. Habría que preguntarle al notario si va a cobrar extra por haber hecho ese contrato o no.
Ok, de acuerdo. Va. No. Muchas gracias. Encantado, Carla. A ver, tengo una pregunta aquí de Janet. Hola, buen día. Tengo una duda. Si el cliente comprador nos pide una cotización probable de los impuestos a pagar para saber si alcanzará a pagar todo, ¿qué debemos hacer? Acérquense conmigo o con Hilda Carballo y nosotros con gusto les hacemos el cálculo de la estimación de impuestos. Pablo. ¿Sí? Hola, soy Margarita Gascón. ¿Cómo estás, Margarita? Mira, quisiera preguntarte esto. Tengo una persona que está casada con una persona que compra una casa con adeudo a las Fuerzas Armadas. El señor se va y deja la casa a la señora y después de 22 años ella quiere vender. Ella sigue pagando y requiere de... Él no quiere ir a firmar a la hora de vender. Entonces necesitaríamos nosotros que el propietario nos firmara una, ¿cómo te diré? Una carta notariada, ¿cómo te dice? Para que ella pueda tener derechos de firmar y de cobrar. ¿Es posible esto? Sí, necesitaría otorgarle un poder para actos de dominio. Poder, y también sería para cobrar. Correcto, con el poder para actos de dominio puede hacerlo. Necesita hacer eso ante notario público. Solo que le digas al notario que también lo especifique en el poder, que tiene facultades para cobrar, porque a mí ya me pasó que con todo y poder amplio de actos de dominio, el notario decía que tenía que depositarse al propietario, a la cuenta del propietario, no a la cuenta del que trae el poder. Ese problema viene derivado de las nuevas disposiciones de la ley de lavado de dinero. Entonces, sí, tal vez para evitar confusiones y problemas, lo mejor que se puede hacer es otorgar un poder para pleitos y cobranzas y actos de dominio limitado a la enajenación de la propiedad. Y en el momento en el que se firma, porque el comprador es un fobiste, entonces lo va a comprar por medio de una SOFOR que va a hacer el trámite, ¿no? Pero ellos nos piden también que ese señor se presente al final para firmar la liberación. ¿No puede ella firmar por él esa liberación? Sí, sí tiene un poder para actos de dominio. Ok, entonces todo se puede hacer con esa, poder notarial. Correcto. Para actos de dominio. Para actos de dominio. Correcto. Muchas gracias. No hay por qué no. Pablo, hay una persona que quiere adquirir un departamento y solamente lo puede hacer a través de una SOFOM que se llama Tanda Casa. Hay otras, pero la que está eligiendo es una que se llama Tanda Casa. Y le piden el 50% de anticipo de la propiedad para poderle entregar la propiedad en un mes. Entonces me dice el interesado que qué tan riesgoso es eso, porque pues Tanda Casa se va a quedar un mes con su dinero a través de un contrato, ¿no? Pero de cualquier manera dice, ¿qué tal que se va la empresa o quiebra o qué? Pues mira, o sea, sobre todo cuando vas a soltar dinero es muy importante revisar todo, la documentación legal de la propiedad y exactamente para qué se va a dar el dinero, etcétera, etcétera. Porque sí, en efecto, puedes correr un gran riesgo de que se vayan con tu dinero y ya no oigas más de ellos. He oído algunas situaciones similares en donde típicamente tienes a alguien que te dice, yo te vendo esta casa, y esa casa viene de un crédito adjudicado de un banco, de cosas por el estilo, y dicen, dame el dinero básicamente es para que yo vaya y la compre y después te la venda a ti. Entonces, a ver, primero, antes de que te vaya yo a soltar un solo centavo, necesito ver que tú eres el dueño o que tienes representación legal del dueño para venderme, por ejemplo, ¿no? Nunca un comprador debe soltarle dinero absolutamente a nadie,
hasta que no se verifique quién es el dueño y si con quien estoy tratando tiene facultades, es directamente el dueño o tiene facultades para representarlo. Sí, en este caso sí es el dueño y este es un tercero, ¿no? El que va a otorgar el crédito es Tandacasa al interesado. Entonces el dueño ni siquiera va a recibir nada, ¿no? Me cuesta un poco de trabajo entender por qué quien va a dar el crédito le está pidiendo el 50% del valor del inmueble. Tendría que revisar un poquito el contrato bajo hacer esto para entender bien la situación y ver si hace sentido o no. De acuerdo, gracias. Pablo, soy Carolina Rodríguez. Tengo un caso similar al de Lucy. Tengo una casa que estoy vendiendo y el cliente hizo convenio con Gircasas. Entonces, tienen un crédito preaprobado o aprobado por 1,400,000. Y bueno, ellos quieren que sobre eso hagamos un contrato. Ya les dijimos que tienen que dar un apartado, ¿no? Ya aceptaron y ya juntaron 130,000 pesos para reservar la operación con nosotros. Pero el convenio se va a hacer con la promesa de compra se va a hacer con ¿cómo se llama? Con el convenio de Gircasas. ¿Es esto? Bueno, yo creo que es correcto. Necesito que me confirme si sí es correcto mi lógica. ¿Te refieres a si es correcto que se utilice un contrato privado de compraventa con el formato de Gircasa para documentar la operación? No, si es correcto que la promesa de compra se haga sobre el convenio o con el respaldo del convenio que tienen con Gircasas. No entiendo a qué te refieres con el respaldo del contrato que tienen con Gircasa. Bueno, ellos hicieron un convenio con Gircasas. Entonces, ya ellos dicen, pues ya tenemos aquí 1,400,000 que nos va a otorgar Gircasas en 6 meses, ¿no? O 4 meses, ellos dicen que en 4 meses máximo ya juntan, porque este convenio obviamente es a reserva de que junten ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. A reserva de que tengan el porcentaje con Gircasas para que ya le suelte el crédito. ¿Sí me expliqué? No estoy seguro si me queda claro la situación, pero básicamente es, oye, voy a firmar un contrato privado de compraventa diciendo que en 6 meses Gircasa me va a dar el crédito para pagarte a ti, de modo que en cuanto se libere el crédito, firmamos el contrato definitivo de compraventa. No veo yo un problema con eso. Pablo, para revisar entonces los contratos de la SOFOM, ¿tú tienes algún ingreso en eso o no? ¿O cómo está eso? Perdóname, ¿cómo? Para revisar. Me gustaría que revisaras el contrato de Tandacasa para poder asesorar al cliente en ese sentido, ¿no? Porque me dice, oye, ustedes como inmobiliaria, ¿qué opinan con relación a esto? Entonces, ¿cobrarías algo? No. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pablo, José Leal. ¿Qué tal, José? Oye, referente al convenio de contrato de compraventa privado. O sea, entonces es más viable la promesa de compraventa y ya con eso ir al notario a escriturar. No digo que no sea viable. Hay muchas situaciones en donde hace sentido hacerlo.
Sobre todo, hay que recordar un punto importante, es que en el contrato de promesa de compraventa se convierte en un contrato de compraventa en el momento en que empiezas a ejecutar las obligaciones que son propias del contrato de compraventa y no del de promesa. ¿Qué obligación adquieres en un contrato de promesa? La de firmar en el futuro un contrato de compraventa. ¿Cuáles son las obligaciones que son propias de un contrato de compraventa? Pagar el precio o entregar la cosa. ¿De acuerdo? ¿No? Si tú a un contrato le llamas contrato privado de compraventa y dices, nos comprometemos a dentro de un mes ir al notario público y ahorita te pago un anticipo y tú me entregas la casa ahorita, a ese contrato que tú le estás llamando de promesa, en realidad es un contrato definitivo de compraventa. ¿De acuerdo? Y es un problema que confunde a la gente, y hay jurisprudencia al respecto. Ahora, no estoy diciendo que no sea viable firmar contratos preparatorios, contratos privados de compraventa o contratos de promesas de compraventa. Hay situaciones en donde hace sentido hacerlo. Sin embargo, hay riesgos asociados con ello, sobre todo si se van a hacer pagos antes de que se celebre el contrato definitivo ante notario público. ¿De acuerdo? Muy bien. Y lo que quiero transmitirles es, si queremos evitar todo riesgo para nuestros clientes, para amarrar la operación antes, si va a haber cambio si el dinero va a cambiar manos y se va a hacer un contrato privado de compraventa, es altamente recomendable que se pidan informes al registro público y que hagamos toda la chamba que va a hacer el notario para asegurarnos que no vamos a encontrarnos con un obstáculo para la escrituración. En la mayoría de los casos es, sobre todo si no va a cambiar de manos el dinero, es recomendable la utilización de un contrato de promesa de compraventa. Sobre todo en el contrato de promesa de compraventa hace sentido cuando necesitas arreglar temas legales para la propiedad o hacer otro tipo de arreglos antes de que decidamos comprar, ¿no? Antes de que realmente vaya a haber una compresión. Amarramos la operación con esta persona, sujeto a que hagas A, B, C, D, F. Una vez que hagas esas cosas, firmamos el contrato definitivo ante el notario público, por ejemplo, ¿no? Cuando tengan dudas de qué contrato utilizar, es algo que se tiene que analizar caso por caso. Siéntanse en libertad de acercarse a mí para que discutamos y veamos cuál es la mejor manera de proceder. ¿De acuerdo? Pero en la mayoría de los casos lo recomendable es vámonos directo a la escritura pública. ¿Alguna otra pregunta? Ya no. Pablo, ¿a qué teléfono te podemos contactar? Les voy a poner ahorita mi teléfono en el chat. No, alguien está compartiendo su pantalla. No, es que no, eso es de su pantalla. No de la... Por favor, si no tienen algo que enseñarnos, no compartan, por favor, su pantalla. Pablo, buenos días. Buenos días. Oye, yo nada más quisiera que un repasito, cuando ya cuando haces todo el procedimiento de compraventa, haces la firma ¿cómo se llama? Del contrato de intermediación y entregas unos anexos, ¿sí? Haces uso del anexo C, en donde ya el comprador hace una oferta, ¿sí? Se llega a un acuerdo y hay una cantidad que se da ahí a la firma, que se va a dar a la firma del contrato de compraventa. Esa cantidad se toma como depósito. Esa cantidad se deposita a una cuenta de Neximo. Neximo es el que la toma como garantía, ¿sí?
aquí en el caso de que las cosas funcionen bien, Neximo la transfiere ¿cómo se llama? Al vendedor. Y en caso de que no funcionen bien, pues él la regresa al comprador. Aquí mi duda es, ¿cómo aplica, qué cláusula, o sea, hace uso de las cláusulas del contrato de compraventa para tomar esa decisión o para poder manejar según las sanciones que estén ahí indicadas? No. Las condiciones para devolver el dinero y a quién se le va a devolver el dinero de un depósito en garantía de una oferta están estipuladas en el anexo C del contrato de intermediación, en el último párrafo del anexo C. Y ahí básicamente lo que se dice es, yo te voy a devolver a ti comprador o prospecto comprador ese dinero si tu oferta no es aceptada o si tu oferta es aceptada pero el contrato no se firma por causas imputables al propietario. Si el contrato no se firma por causas imputables a ti, habiendo sido aceptada la oferta que sometiste, ese dinero lo vas a perder y se le va a dar al propietario. Esas condiciones aparecen ahí. Ok, ahí en este caso, en el anexo C dice, en caso de que esta propuesta fuera aceptada durante la firma del contrato privado, entregaré como anticipo al propietario. Este anticipo ¿cuál es la relación de este anticipo en el contrato privado de compraventa con lo que en un momento dado se daría como depósito en el, ¿cómo se llama? En el anexo C? Fundamentalmente lo que ahí estás leyendo es, legalmente Neximo como custodio, como depositario de ese dinero, está obligado a devolverle ese dinero a su dueño. ¿Quién es el dueño? Es el comprador, ¿no? Esa cláusula lo que está estipulando es básicamente, Neximo, tú me puedes devolver a mí ese dinero o por instrucción mía se lo puedes dar al propietario aplicándolo al pago del precio que yo acordé pagar conforme al contrato que firme con él. ¿De acuerdo? Entonces, Neximo recibió 100,000 pesos y entre las partes acordaron un precio de 1,000,000 de pesos. Yo te voy a devolver a ti, comprador, 100,000 pesos, a menos de que me digas, no, no me lo des a mí, dáselo al propietario. ¿Y por qué se lo voy a dar al propietario? Porque le debo 1,000,000 de pesos, dáselo, en vez de que me lo des a mí, yo se lo dé a él, dáselo directo al dueño, en representación mía, aplicándolo al pago del precio. Tengo que yo le voy a tener que dar ahora al propietario 900,000 pesos en vez de 1,000,000. ¿De acuerdo? O sea que en el caso de que se acepte esta propuesta, ese dinero debe ser depositado a Neximo. ¿Perdóname? Sí, en el caso de que se acepte la propuesta, dice, en caso de que esta propuesta fuera aceptada durante la firma del contrato privado, entregará como un anticipo tal cantidad. Esta cantidad que se entrega como anticipo, pues es la que se tiene que depositar a Neximo. No. La única cantidad que se debe depositar a Neximo es la garantía de la oferta que hace el comprador conforme al anexo C. Ahora, si estamos hablando del pago de anticipos o cualquier tipo de pago que esté relacionado con la contraprestación de un contrato de compraventa, ese dinero no debe ser depositado de Neximo bajo ninguna circunstancia. ¿Ok? ¿Qué es de lo que estamos hablando ahí? Es básicamente, si tú me diste a mí, comprador, un depósito en garantía de tu oferta y yo estoy cuidando ese dinero, tú me puedes instruir a mí para que yo le pague ese dinero, en vez de devolvértelo a ti, comprador, se lo dé a tu vendedor en pago del precio del contrato de compraventa. Pero eso no quiere decir que cualquier anticipo deba pasar por Neximo. Definitivamente no quiere decir eso. Lo único que quiere decir es, tú, Neximo, tienes un dinero que es mío y me tienes que devolver. No me lo devuelvas a mí, dáselo al propietario que me está vendiendo su propiedad. Punto. Ok, entonces esto solo aplica cuando es un depósito en garantía. Correcto. Cuando es un contrato de compraventa, ahí ya es la condición. Correcto. Cuando es un contrato de compraventa, no hay dinero que deba pasar por Neximo. Ok, perfecto. Entonces, solamente cuando es depósito de garantía, lo que explicabas la otra vez.
Correcto. La plática. Correcto. Bien, gracias. No hay por qué. En la plataforma viene el número de cuenta, donde se deposita en Neximo. Está en el contrato de intermediación y está en el anexo C del contrato de intermediación, que pueden ambos encontrarlos en la plataforma. Perfecto, gracias. Bueno, con eso damos por terminada el día de hoy la plática. Como siempre, les ruego cualquier pregunta que tengan, mándenmela por la plataforma. Si tienen alguna consulta urgente que les surja con un cliente, pues por el estilo, siéntanse en libertad de marcarme por teléfono. Puse ya en el chat mi número de teléfono para que me puedan contactar. Todavía hay mucha gente que me trata de contactar por WhatsApp. Les recuerdo a todos que no contesto WhatsApp. No me manden consultas por WhatsApp. Simple y sencillamente no puedo tener una forma eficiente de atender sus consultas vía WhatsApp, por lo que les pido siempre mándenme sus consultas por la plataforma o cuando algo sea urgente, siéntanse en libertad de hablarme por teléfono y con gusto los atenderé. Si no respondo a su llamada es porque estoy en otra llamada o en alguna junta, pero trato siempre de devolver las llamadas. Gracias a todos por participar y los veo para platicar sobre un nuevo tema. Muchas gracias a todos. Pablo, perdón. Muchas gracias, licenciado Pablo. Gracias a todos, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, bye.